Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo. Mi nombre es Abraham Osvaldo Valencia Flores, profesor adscrito a la presidencia del decanato del IPN. En el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del IPN en este 2021, dirigida por la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, la presidencia del decanato tiene el honor de presentar al doctor Miguel Balcázar García, que nos hablará de la participación politécnica en la central nuclear de Laguna Verde, la única central nuclear de generación eléctrica que tiene nuestro país. El doctor Balcázar tiene un extenso currículum. A grandes rasgos vamos a decir lo siguiente. Egresó de la licenciatura en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Es integrante de la generación 1964-1967. Hizo un doctorado en Física Nuclear, egresado de la Universidad de Birmingham, allá en Inglaterra. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 2. Sus líneas de investigación es ciencias nucleares, es especialista en física de radiaciones y es miembro de diferentes academias y asociaciones de ciencia en el mundo. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de Ciencias de Ciencias, de la Sociedad Nuclear Mexicana, de la Sociedad Nuclear Latinoamericana y de la Academia Americana de Ciencias. En este año del 85 aniversario de nuestra institución, una de las finalidades de la en la Feria Virtual del Libro Politécnico es resaltar las aportaciones que ha llevado a cabo los egresados de nuestra institución en el desarrollo del país. Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Caminos y Puentes, en varios sectores de la industria, el urbanismo y más. Es un honor contar con su presencia, doctor, saber que varios politécnicos participan en uno de los proyectos energéticos más grandes que ha realizado nuestro país, siendo usted uno de los protagonistas más importantes. Sin mayor preámbulo, doctor, muchas gracias por su aceptación a la invitación. Tiene usted la palabra. Pues muchas gracias por la amable invitación. Es un honor el hablar sobre el impacto de la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el desarrollo de la energía nuclear en México. Realmente ha sido pues muy gratificante el conocer cómo a lo largo de los años la Escuela Superior de Física y Matemáticas y en particular la maestría en Ingeniería Nuclear contribuyeron a este desarrollo de la energía nuclear. Prácticamente desde la fundación de la Escuela de Física y Matemáticas inicia la maestría en Ingeniería Nuclear. Y ahí, de entre los fundadores, tanto de la escuela como de la maestría, estuvo el doctor Arnulfo Morales, quien después fue el primer operador del reactor del centro nuclear en 1968. También estuvo el ingeniero Roberto Mendiola, que fue director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y que participó activamente como profesor de la maestría en Ingeniería Nuclear, igual que el doctor Carlos Vélez Ocón, toda una personalidad en el área nuclear. De esa maestría en Ingeniería Nuclear egresaron pues varios alumnos brillantes. Sin embargo, y ofreciendo disculpas por no mencionar a todos, debo de mencionar a 5 de ellos. Uno de ellos el ingeniero Rubén Bello, el doctor Julián Sánchez, el maestro Raúl Ortiz Magaña, la doctora Lidia Paredes y el doctor Javier Palacios. La razón de mencionarlos es que posteriormente ellos dirigieron el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, lo cual fue bastante provechoso para nuestra institución porque por la preparación
que tenían en el área nuclear, que le dio fortalezas al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para poder realizar trabajos hacia la central Laguna Verde. En esta lámina tan simple se logra ver toda la trayectoria de esa importancia de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Aquí debo de hacer un reconocimiento especial al ingeniero Roberto Mendiola Caballero, que como mencionaba fue director de la escuela de 1964 a 1968. Posteriormente, el ingeniero Mendiola entra como director de área en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y concuerda con que se querían iniciar las operaciones de la central nuclear Laguna Verde, y entonces al ingeniero Mendiola, dada la capacidad de la institución, se le ocurre ofrecerle una serie de servicios a la central Laguna Verde. Sin embargo, los requerimientos eran bastante estrictos y se tenía que cumplir con garantía de calidad, tanto requerimiento por Comisión Federal de Electricidad como la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, como la misma General Electric. Entonces, el ingeniero Mendiola implanta el primer plan de garantía de calidad en el centro nuclear en 1981. Y lo que vemos en la figura es la planta de calificación de equipo, que fue de los primeros trabajos que se realizaron. El objetivo de esta planta de calificación de equipo era hacer pruebas aceleradas de envejecimiento. Es decir, si se querían instalar cables dentro de la central, cables de conducción eléctrica, se debería de asegurar que los cables que se instalarían iban a aguantar 30 años de operación bajo las condiciones adversas que se tenían tanto de radiación como de ambiente de temperatura y humedad. Entonces esas pruebas de calificación se realizaban en estos equipos que vemos aquí desplegados. Eso fue uno de los primeros trabajos que se realizaron y el maestro Mendiola logró instalar esta planta con apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica para darle también esa validez que requerían las especificaciones de la central Laguna Verde. También el maestro Mendiola creó un grupo de física de reactores con varios egresados de la Escuela Superior de Física y Matemáticas para poder identificar cuáles eran los posibles trabajos que se podría realizar e identificar la capacidad que teníamos para poderlo realizar. Otro de los logros que se tuvo en el desarrollo de la energía, en las aplicaciones para la central Laguna Verde, es la fabricación de combustibles. Lo que vemos en la parte baja izquierda es la planta, es una fotografía de la planta. Esta planta tuvo varios integrantes de la escuela y estuvo bajo la dirección de personas como el doctor Carlos Vélez Ocón, el maestro Roberto Mendiola, el doctor Julián Sánchez, entre otros. Y en esta planta también participaron varios egresados de la Escuela de Física y Matemáticas, aunque no solamente egresados, sino también de otras áreas. En esta planta lo que se hizo fue recibir polvo de uranio 235, hacer las pastillas que iban a constituir posteriormente una barra de combustible y hacer un ensamble de combustible como el que se ve en la parte central, en donde había 9 por 9 barras de cada lado.
Los trabajos se realizaron durante varios años porque hubo que calificar a todo el personal, hubo que calificar las pruebas que se hacían, hubo que nuevamente cumplir con aspectos de garantía de calidad. Pero una vez terminado todo el proceso, se fabricaron 4 ensambles de combustibles que se insertaron posteriormente en el núcleo del reactor de la central Laguna Verde. Estos ensambles de combustibles estuvieron trabajando a la par con los ensambles de combustibles proporcionados por General Electric y no hubo ninguna diferencia en cuanto a la ejecución, en cuanto a la calidad, en cuanto a la forma como deberían de trabajar. Desgraciadamente la planta tuvo que ser cerrada porque para que fuese costeable se requerían 4 reactores a los que les pudiera proporcionar ensambles de combustibles. Actualmente solamente tenemos 2 reactores y aunque ha habido planes de instalar otros 3 reactores en el país, por alguna razón esos planes se han ido postergando. Otro de los trabajos interesantes que se realizó para la central Laguna Verde fue algo llamado administración de combustible. En la parte superior izquierda vemos el cuarto de control de la central Laguna Verde y en la pantalla ahí se observan cómo están distribuidos los ensambles de combustibles dentro del reactor. En la parte derecha lo que se tiene es una simulación que se logra a través de un software que varios de los egresados de la Escuela de Física y Matemáticas siguen trabajando en ese software. Y la idea fundamental aquí es la siguiente. Se tienen alrededor de 400 ensambles de combustibles en el núcleo del reactor y cada que termina un ciclo de operación, se tienen que cambiar del orden de 100 ensambles de combustibles y meter otros 100 ensambles de combustibles. Nada más que la administración del combustible lo que permite es que uno de los ensambles de combustible se puede cambiar solamente de lugar, de tal manera que no se requieren cambiar 100, sino se requieren cambiar menos. Eso lo que implica es un ahorro económico. Como es entendible, este software que hace la administración de combustibles operada por el ININ, pues debe de estar validado también por General Electric, de tal manera que lo que se logra es un ahorro en el costo de los ensambles y la parte básica del dominio de este software es precisamente el conocimiento de la física de neutrones dentro del reactor, ya que la distribución de temperaturas se requiere que sea desde el centro hacia la periferia, que haya un gradiente de temperaturas con mayor gradiente en la parte central que en la parte exterior. Entonces, este es uno de los trabajos que se continúan haciendo en el ININ. Ha habido varios servicios especializados a la central Laguna Verde. Ya mencionamos calificación de equipo, ya mencionamos fabricación de combustibles, ya mencionamos administración de combustible, pero también se han hecho pruebas de análisis de materiales, es decir, si los materiales han estado fragmentados o si tienen alguna pequeña grieta que pueda producir posteriores daños. También hay bastante actividad en lo que son los cursos de entrenamiento. Esa actividad fue muy importante al inicio de la central porque todo el personal había que calificarlo a través de esos cursos de entrenamiento, cursos que eran proporcionados en papel por General Electric y nosotros en el ININ dábamos esos cursos de preparación para el personal de la central Laguna Verde. También hubo calibración de equipo, y sobre todo equipo de radiación.
sigue esa actividad de equipos de calibración, porque nosotros tenemos una planta de calibración de equipo radiológico, que es el brazo derecho del CENAM en cuanto a lo que es radiación. Hubo participación o hay participación en las recargas del núcleo, que como mencionaba, parte del núcleo se cambia cada 12 o cada 18 meses como esté programado. Y recientemente se realizaron pruebas de extensión de la vida del reactor. El reactor, la primera unidad de la central Laguna Verde, terminó su vida útil el el año pasado terminaron los 30 años licenciados que tenía. Entonces, se realizaron pruebas de extensión de la vida del reactor, que son pruebas avaladas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, por la Comisión Nacional del Seguro Nuclear y Salvaguardias, y esas pruebas consisten en pues analizar la integridad de los materiales, de los componentes que están dentro del reactor. Esas pruebas se llevaron a cabo, muchas de ellas, en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y los resultados es la extensión de la licencia para la operación de la unidad 1 de la central Laguna Verde. Esto lo que implica es un abaratamiento en los costos de producción de energía, porque se tiene pues ya la inversión inicial, que fue bastante significativa, pero ahora ya es solamente redituar ganancias, ¿no? Aquí voy a mencionar algunas experiencias ya personales sobre los trabajos en la central Laguna Verde. Resulta que, siendo director del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el capitán Rubén Bello, egresado de la maestría de Ingeniería Nuclear, siendo el director, recibió una solicitud de la central Laguna Verde para que yo impartiese el curso de Ingeniería del Reactor a los que iban a ser operadores del reactor. Entonces yo le comuniqué al ingeniero Bello que pues yo no había sido egresado de la maestría en Ingeniería Nuclear y que nunca había tomado un curso de Ingeniería del Reactor, y que por lo tanto pues no lo daría. El ingeniero Bello me dijo: a ver, Balcázar, no te estoy preguntando si quieres ir a dar el curso, te estoy ordenando que vayas a dar el curso. Entonces me puse a estudiar, y es donde se ve la fortaleza de la formación de la Escuela de Física y Matemáticas, porque pues fue relativamente fácil entender lo que era ingeniería del reactor. Nos encontramos con un problema, que el curso que es editado por General Electric pues estaba en inglés. Entonces decidimos traducirlo para no meter en problemas a las personas que atendieran el curso. Lo tradujimos, y ahí estuvo trabajando con nosotros el doctor Rubén Mares, que en ese momento estaba haciendo una estancia en el ININ, y colaboró bastante en la traducción del curso. Una vez que estuvo traducido, bueno, me dediqué a analizar todo lo que contenía el curso, y me encontré con que había varias ecuaciones que pues no eran tan fáciles de explicar hacia los que iban a atender el curso. Sí hubiese sido fácil explicárselo a alguien que tuviese una sólida preparación física, que estuviese en un curso de maestría y cuyo objetivo fuese el diseñar reactores o analizar reactores. Pero el personal de la central Laguna Verde no iba a diseñar reactores, no iba a buscar modificaciones de reactores. Por lo tanto, la
la demostración de las ecuaciones quedaba fuera de lo que consideraba práctico para la enseñanza de este curso. Así que lo que hice fue analizar los parámetros que estaban dentro de las ecuaciones y relacionarlo con la física de lo que ocurre dentro del núcleo del reactor, que es un reactor de agua hirviente. Entonces, analizar cómo es que se lleva a cabo la fisión en las barras de combustible, cómo ese calor se distribuye hacia el agua que circula los ensambles de combustible, cómo se forman unas burbujas que ayudan al control de la central Laguna Verde y analizando el cambio de variables en las ecuaciones se pudieron dibujar las gráficas del comportamiento del reactor. El curso duró 3 semanas, pero al cabo de las 3 semanas se pudo tener una idea muy buena, o los estudiantes tuvieron una idea muy buena de qué significaban esas ecuaciones en cuanto a la producción de energía nuclear con el reactor, en cuanto a cómo se comportaba esa física del reactor. Se continuó dando el curso durante varios años. Mientras daba el curso, uno de los que atendía el curso era el físico Sergio Alba, que entonces era jefe del grupo de seguridad radiológica, y cuando me dio un tour en el reactor, vi que personal de General Electric estaba haciendo mediciones de fuga de neutrones en las penetraciones del reactor. Entonces me percaté que tenían del orden de 4 instrumentos electrónicos para medir esas fugas, que eran parte de los requerimientos para poder dar la licencia de operación. Entonces le pregunté al físico Sergio Alba, le digo, bueno, pero si ustedes tienen 100 penetraciones y nada más están midiendo en 4 de las penetraciones la posible fuga de neutrones, ¿qué pasa con las otras 96? Y le propuse desarrollar un detector, un prototipo de detector como el que ven ahí en la figura en la parte izquierda, que pudiese medir las componentes de neutrones, hacer 100 prototipos de estos y ponerlos muy cerca de las penetraciones para evaluar durante las pruebas de potencia del reactor. Tuvieron que hacer 8 pruebas de potencia, es decir, probar a diferentes potencias, 10%, 15%, 20%, 50%, etcétera. Entonces, se construyeron 100 de estos detectores. Cada uno de los detectores tenía 5 plásticos que había que evaluar. La función de los plásticos era que registraba los daños producidos por los neutrones y con diferentes materiales se lograba identificar los neutrones rápidos, intermedios y térmicos. Esto fue muy interesante porque permitió la tesis de maestría de una persona y permitió publicar el trabajo en el Nuclear Instruments and Methods. Esto fue en el año de 1990. Cuando desarrollamos las ecuaciones que describían pues el modelaje de este detector de neutrones, encontramos que ahí podíamos calcular cuál era la sección de fisión del uranio 235. Obviamente esa sección de fisión es muy conocida, pero cuando lo calculamos vimos que concordaba con lo reportado.
Entonces eso nos dio una certeza, una seguridad de que estábamos trabajando bien. Allí participó fuertemente el doctor Gustavo Alonso, y se acuerda él mucho que esa fue una de sus primeras, o su primera publicación, que se realizó en 1993, antes de que realizara él el doctorado. Y bueno, esa fue una aventura muy, muy interesante que tuvimos ahí en la Central Laguna Verde. Otra de los trabajos que realizamos es que el metal de la vasija está sujeto a una gran irradiación de neutrones. Esos neutrones fragilizan la vasija y hay que ver la integridad de la vasija. Entonces hay que hacer pruebas aceleradas. Entonces lo que se hace es se toma una pequeña muestra metálica de la vasija y entonces se irradia con neutrones. Nada más que como la eficiencia de interacción es extremadamente baja, se tiene que irradiar durante varios meses en el reactor para poder obtener el daño que simularía pues los 30 años de operación. Pero además eso lo que convierte a ese metal en un material radioactivo, y pues manejarlo no es tan fácil. Entonces a mí lo que se me ocurrió es, bueno, ¿por qué no, en lugar de irradiarlo con neutrones, por qué no lo irradiamos con iones pesados? Puesto que el neutrón, el daño lo produce cuando choca con el metal, y el metal produce un retroceso, que es el que produce el daño. Entonces, lo que hicimos fue someter un proyecto al Organismo Internacional de Energía Atómica en el año 2001, y aquí debo de mencionar al doctor Arturo García Borges, quien los dos estuvimos trabajando durante algunas semanas en el Tandetron, un acelerador en Jülich, Alemania, en donde estuvimos haciendo este tipo de trabajos. Y bueno, fue bastante satisfactorio los resultados, que fueron posteriormente publicados en algunos lugares. ¿Hay alguna información relevante que debemos de mostrar? El doctor Carlos Vélez, que fue, como lo mencioné anteriormente, un gran iniciador, maestro en el departamento de reactores en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Él fue posteriormente director general adjunto en el Departamento de Asistencia Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica en 1980. Es un alto puesto en ese Organismo Internacional de Energía Atómica. También ahí, en 1987, el ingeniero Rubén Bello llegó como director de la División de Operaciones del Departamento de Salvaguardias. Es decir, la calidad de estas personas, los conocimientos de estas personas, les dieron la posibilidad de llegar a altos puestos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Algunos otros hechos relevantes es que la Central Laguna Verde, la Unidad 1, pues inició operaciones el 24 de julio, y como decía anteriormente, pues ya se renovó la licencia, y ahora la licencia se reinició la licencia y va a vencer hasta el 24 de julio del 2050. O sea, la Central Laguna Verde, la Unidad 1 de la Central Laguna Verde, va a terminar su licencia en el 2050, esta licencia ya renovada. La Unidad 2 inició operaciones años más tarde que la Unidad 1, pero va a vencer su licencia en el 2025. Sin embargo, ya está en proceso la renovación correspondiente para que
para que continúe operando. Aquí me voy a permitir dar algunas sugerencias en cuanto a lo que varios de los colegas pues estamos de acuerdo. El país tiene competitividad en la energía nuclear. Existe conocimiento en energía nuclear. Sería muy interesante crear un programa nacional de energía. Un programa nacional de energía que involucre la energía nuclear a mediano y a largo plazo. Hasta donde entiendo no existe la planeación a largo plazo. Esto debería de ser con rectoría del Estado, porque de esa manera le implicaría un sentido social. Y eso sería un motor de la industria nacional que va a requerir o que requiere pues una actividad grande en lo que es la producción de energía. Se tienen varias instituciones de investigación y universidades que abordan programas en energía nuclear. Sin embargo, uno de los retos para crear este tipo de programa nacional de energía sería la forma de articular todos estos grupos de investigación, todas estas universidades, para poder hacer realmente una planeación energética hacia lo que es energía nuclear. Eso le daría una fortaleza enorme a todas las instituciones y una fortaleza enorme a este Programa Nacional de Energía. Y por supuesto se tendría que tener presupuestos transaccionales etiquetados para que no se dependiese de los vaivenes económicos que se tienen. Hay que mencionar que cuando estaba el presidente López Portillo, él había sugerido un plan de 20 reactores en el país. Sin embargo, esos 20 reactores nunca se llevaron a cabo. Bueno, pues esas son algunas sugerencias que espero puedan fructificar en algún lado. Y por mi parte, pues es todo. Les agradezco mucho la invitación. Espero que los estudiantes de la Escuela de Física y Matemáticas pues se entusiasmen con este tipo de trabajos, y espero que el público en general pueda pues digerir este tipo de información que siempre es útil y de beneficio para todos nosotros. Entonces, por su atención, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Balcázar, por sus palabras. Cedemos la palabra al maestro Modesto Cárdenas, presidente del decanato. Gracias, maestro. Doctor Miguel Balcázar García, muchas gracias por la conferencia. Nos ha mostrado algo verdaderamente interesante en un aspecto de una tecnología de vanguardia, que es el hecho de que el Politécnico ha tenido la visión siempre de estar al tanto de los cambios tecnológicos y de tratar de cumplir con su misión de ser la institución más importante que contribuye al desarrollo de tecnología de esta naturaleza. Porque desde 1961, tal como lo menciona, se estructuró el Departamento de Ingeniería Nuclear, del cual salieron generaciones de brillantes profesionistas en este campo, al nivel de maestría en ciencias, y donde se aglutinaron también, por supuesto, más de 15, 16 doctores en ingeniería nuclear, que fueron básicamente el núcleo de donde partió el desarrollo de esta industria en México. Nos ha mostrado que a estas alturas podemos los mexicanos contribuir al desarrollo de la industria nuclear con nuestros conocimientos, con nuestra tecnología y con nuestras instalaciones,
y que bien podríamos proponernos continuar con una segunda etapa para la energía nuclear en nuestro país, toda vez que, primero, Laguna Verde ha mostrado una fabricación suficientemente de calidad que no ha tenido ningún problema serio en sus 30 años de labor o de actividad cediendo energía eléctrica a la red nacional. Debe ser un orgullo para los mexicanos y usted lo hace notar. Es decir, muestra que el Politécnico puede seguir en esa etapa con esa tecnología o con otras nuevas porque tiene la visión suficiente para ello. Muchísimas gracias por hacernos entender este hecho. No, pues gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto colaboramos en lo que requiera nuestra amable institución, nuestra brillante institución. Muchas gracias. Tiene la palabra doctor Valencia. Muchas gracias, maestro Modesto Cárdenas, presidente del decanato. Doctor Miguel Balcázar, a nombre de la Dirección de Biblioteca y Publicación de la presidencia del decanato, agradecemos sus palabras, su presencia y bueno, damos por concluida esta participación. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias.